continuando con los 10 mandamientos, el segundo de los 10 mandamientos también tiene que ver con la idolatría, pero en un sentido diferente. Los invito, hermanos, a que vayamos a Éxodo capítulo 20 y leamos desde el versículo 1 al versículo 6. Éxodo 20, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer cuál es el mandamiento acá. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento está entre el versículo 4 y el versículo 6. El mandamiento específico es no hacernos imágenes para inclinarnos ante ellos y honrarlos. No hacernos imágenes para inclinarnos frente a ellas y honrarlos. Bueno, vamos a hacer un análisis de estos textos, así como hicimos hace 8 días, para que podamos entender exactamente qué es lo que Dios está ordenando en el segundo mandamiento. Bueno, leamos otra vez desde el versículo 4. No te harás imagen. Imagen implica toda clase de idolatrías, sean amuletos, sean cuadros, sean estatuas, toda clase de artículos en los cuales podamos depositar nuestra fe. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estas palabras se aplican a todas las cosas que están en el cielo: la luna, el sol, las estrellas. No debemos hacernos imágenes de estas cosas y adorarlas como si fueran dioses. No debemos adorar las cosas que están aquí en la tierra, las criaturas. Lo que hacen en todas las religiones del mundo: toman un animalito, hacen un nido del animalito y se postran frente al animalito y dicen: este es mi Dios. En la cultura egipcia se acuerdan de toda la cantidad de dioses animales que ellos tenían. Ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, este versículo hay que entenderlo bien. Estuve buscando otras traducciones de la Biblia para poder interpretar correctamente, y se refiere específicamente a las criaturas marinas, a todas las criaturas que estén en los ríos o que estén en el mar, o sea, toda clase de peces y criaturas que estén en las aguas no deben ser dignas de nuestra adoración, de nuestra honra y de nuestro respeto. Eso es lo que Dios está prohibiendo: no hacernos imágenes de esas cosas para terminar adorando esas cosas. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Hasta ahí, estudiemos eso. Inclinarse y honrarse frente a una estatua es idolatría y está prohibido por Dios. Como yo les decía hace 8 días, dentro de los 10 mandamientos católicos, este mandamiento no aparece. No aparece. No existe este mandamiento de idolatría. Qué curioso, ¿no? Claro, ellos cómo van a prohibir algo que ellos mismos promueven y practican. La Escritura es muy clara en decir esto: no te hagas imágenes para adorarlas. No te hagas imágenes para postrarte frente a ellas. Esta es la razón. ¿Por qué no debo hacer imágenes? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Si Dios fuera cualquier Dios de este mundo, le podrían hacer cualquier imagen. Pero Él está haciendo una distinción acá. Un momento, tú no me puedes hacer imágenes, tú no puedes hacer imágenes de adorarlas, porque es que soy yo tu Dios. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿yo por qué no puedo hacer un dibujo de Dios y adorarlo? ¿Por qué no puedo
mostrarme una imagen que yo dibujo de Dios. Pues si en mi corazón pienso que Dios es así, pues ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es que Dios es invisible, porque Dios es espíritu. Así que ¿cómo podemos dibujar o representar algo que es invisible? La idolatría atenta contra el ser de Dios, contra el ser de Dios. Cualquier artículo que hagan los hombres, así lo haga Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, cualquier artículo que quiera representar a Dios, así lo haga el mejor de los artistas, es una caricatura del Dios verdadero. Porque Dios no se puede representar por medio de imágenes, porque es, en primer lugar, invisible. ¿Cómo puedes hacer una imagen de un Dios que es invisible? Por eso la idolatría es comparada con una locura. Lo que yo les decía ahorita al principio, es una tontería, es absurdo adorar imágenes. Dios mismo lo prohíbe. Ahora, la razón que Dios continúa dando, cuando Él dice, yo soy Jehová tu Dios, usa dos palabras que son importantes. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Un momento, Israel. Cuando Dios está dando sus mandamientos a Israel, se está diciendo, ustedes deben ser diferentes porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué clase de Dios eres? ¿Soy un Dios fuerte? ¿Y soy un Dios celoso? ¿Por qué es tan importante que sea un Dios fuerte? Porque la estatua no es fuerte. El ídolo que construimos los hombres con nuestras manos no puede hacer nada, no puede hacer ni bien ni mal. Es una estatua, no tiene poder alguno, es una estatua. Dios sí es fuerte, Dios sí es poderoso, y Dios aquí apela a su potencia para decirle a los hombres, no se hagan imágenes, no se posen frente a ellas, no las adoren. Esta palabra que sigue, celoso. Cuando uno lee en la Biblia que Dios es un Dios celoso, como nosotros solamente conocemos una clase pues, de celos, en realidad, que son los celos pecaminosos que la misma Biblia prohíbe, nosotros pensamos que Dios tiene pasiones como las nuestras, que Dios es como un niño que cuando uno de sus amiguitos se mete con otro amiguito que él no quiere, entonces se pone celoso, se pone bravo. Ay, es que yo ya no me meto con usted porque usted se está metiendo con Carlitos. Y Carlitos me cae mal, entonces ya no me meto con usted. Celos. La mujer que cela al marido, la mujer que persigue al marido, en realidad esos celos, bueno, si no son fundamentados, son celos netamente pecaminosos. Pero Dios será que tiene esta clase de pasiones tan bajas, como que Dios está armando la pataleta, es que me tienen que adorar a mí. ¿Será que son esta clase de celos? No, hermanos. Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso. ¿En qué sentido Dios es celoso? En dos sentidos. En primer lugar, Dios es celoso de su nombre. ¿De qué es Dios celoso? De su nombre, de su buen nombre. De su buen nombre. Claro que Dios debe ser celoso de su nombre. ¿Cómo le va a gustar a Dios que hagan un muñeco y le pongan el nombre de Dios y digan, este es el divino niño? Claro que Él se debe ofender. Le voy a poner un ejemplo que es ofensivo, pero para que usted lo entienda. ¿Cómo se sentiría usted si llega un día a su casa y resulta que los niños lo reciben con un perrito? Y todos contentos, nos llega un perrito. Y dice, ay, qué bueno, qué alegría, qué chévere que haya llegado un perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Le pusieron su nombre. Le pusieron su nombre al perro. Se llama como tú, se llama Camilo, se llama Juan Pablo, como tú. El perro se llama como yo. Sí. Es que lo hicimos de cariño. En honor a ti, le pusimos tu nombre al perro. ¿Es una mala intención? No, eso parece una buena intención, pero es algo absolutamente ofensivo. Usted mismo es celoso de su nombre. ¿A cuántos de los que están acá con su nombre no les pusieron apodos? Cogían el nombre y lo desfiguraban y armaban un apodo con su nombre. Todos tenemos un testimonio aquí que se burlaban del nombre de uno. Y uno, bueno, pues ese fue el nombre que me pusieron. ¿Alguien no le hicieron bullying en el colegio por el nombre? ¿No se ofendía usted por eso? No se ofendía.
Ahora, Dios no tiene derecho a ofenderse porque usan mal su nombre poniéndoselo a los ídolos. Claro, porque Él es fuerte y Él es celoso. Ahora, no solamente Dios es celoso por su nombre, sino que Dios es celoso por su pueblo. ¿Por qué otra cosa es celoso Dios? Por su pueblo. Su pueblo es su pueblo. No es un pueblo que Él comparte con otros dioses, porque no hay otros dioses. Su pueblo es solamente su pueblo. La Escritura dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Señor nos ama con un celo santo, nos quiere solo para Él. No que adoremos a otras cosas, sino que solamente lo adoremos a Él. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene adorar solo a Dios. Claro que nos conviene adorar solo a Dios. Claro que sí, ahorita vamos a ver todos los problemas que conlleva la idolatría. Continuemos en el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hace años, cuando yo no conocía muy bien la doctrina, a mí me enseñaron que ese versículo decía que si tú pecas, Dios va a castigar tu pecado en tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. A eso se le llama dentro de algunas iglesias, no de muy sana doctrina, se les llama maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Entonces el pecado que usted cometió lo van a terminar pagando sus hijos. Dios no le va a cobrar el pecado a usted, pero sí se lo va a cobrar en sus hijos. Eso no dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no cargarán por el pecado de los padres, ni los padres cargarán por el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué significa este versículo? Porque otra vez dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si uno hace una lectura ligera del texto, pareciera decir eso, que Dios, por el hecho de que los papás son idolatras, va a castigar a los hijos por la idolatría de los papás. Pero no, hermanos. Esto tiene un sentido más práctico que espiritual en realidad. A ver, si usted como papá es un idólatra que venera imágenes, venera ídolos, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? A hacer lo mismo. Ustedes han visto que en las procesiones van los papás seguidos de los hijos, todos cargando el mismo ídolo. Ahora, esos niños, si persisten en idolatría, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Idolatría. ¿Y ellos qué le van a enseñar a sus hijos? Y Dios va a continuar airado por el pecado de esa familia, por el hecho de que el pecado continúa en esa familia. Ahora, si un hijo de un hombre que es idólatra, de una mujer que es idólatra, cree en el Evangelio, se arrepiente de su pecado y deja la idolatría, él no va a cargar con el pecado de sus padres. Él no va a cargar con el pecado de sus padres. Hasta ahí va a ser cortada esta maldición, que así se le puede llamar. Y él va a empezar a criar a sus hijos de una manera diferente, en el temor del Señor, en la sabiduría del Señor. No va a dar imágenes. Entonces, esta maldición, vean, que está hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, puede durar hasta la tercera, cuarta, o puede continuar la quinta, la sexta. Llevamos ya 500 años, aquí en Colombia más de 500 años, adorando imágenes, y todavía estamos bajo la idolatría. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cierto? Terrible. Pero el texto no termina ahí. Quiero subrayar algo importante. Mira lo que Dios dice de los que hacen imágenes. Se postran ante ellos y las adoran. ¿Qué dice Dios? Que lo aborrecen. Si tú haces imágenes para adorarlas, estás aborreciendo a Dios. Para Dios eso es un acto deliberado de agresión ante Él. Es como lo que yo les explicaba ahorita, están poniendo su nombre al perro. Eso es ofensivo, eso no es bonito, eso es algo absolutamente degradante. Pero no termina el versículo, como les decía, en el texto, pero miren el versículo 6. Y hago misericordia a millares
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este contraste es muy importante porque, por un lado, Dios está diciendo que va a castigar hasta la tercera y cuarta generación. En el siguiente versículo dice que va a hacer misericordia. ¿A cuántos? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? A millares, a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Significa esto, hermanos, que en el momento en que una nación o una familia arranca la idolatría de sus vidas, esa nación o esa familia va a ser bendecida por millares y millares y millares y millares y millares. Es muy difícil, escuchen, es muy difícil que un hijo nuestro que nunca adoró a Dios vaya a adorar a Dios, ¿sí? Es muy difícil que eso pase. Y es muy difícil que sus hijos vayan a adorar a Dios. Es muy difícil que eso pase. Puede pasar, pero la verdad es muy difícil. Pero en cambio es más fácil que una persona que ha cortado con idolatría nunca vuelva a la idolatría. Es más fácil cortar con la idolatría y no volver a ella. En cambio, cuando tú dejas la idolatría, tú sabes que ya no vas a volver a ella. ¿Me explico? Es más fácil que un católico se haga cristiano a que un cristiano se haga católico. Es más fácil que un pagano se haga creyente a que un creyente se haga pagano. ¿Sí ven? A eso me refiero. Ahora, ¿no les parece que Dios está redundando? ¿Pero acaso eso no fue lo que los predicaron hace 8 días? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo mandamiento, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas y las honrarás? ¿Cuál es la diferencia de los dos mandamientos? Porque son dos mandamientos diferentes o son el mismo. ¿Son diferentes o son el mismo? Son diferentes, claro que sí, son diferentes. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Escuchen eso, aunque el segundo mandamiento es diferente, tiene que ver mucho con el primero. Por un lado, Dios le está diciendo al pueblo, no tengan otros dioses y no le levanten altares, no le levanten ídolos. Por un lado, Dios les está diciendo eso. Por otro lado, les está diciendo, tampoco me adoren a mí con imágenes. No es lícito adorar a otros dioses con imágenes, ni tampoco es lícito adorar al Dios vivo y verdadero con imágenes. Otra vez, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, Dios es invisible y porque Él compromete su propio poder. Yo soy fuerte, celoso, no hagan eso. Ahora, hermanos, vamos a ver 3 problemas graves de la idolatría. ¿Por qué está mal la idolatría? ¿Por qué está tan mal? ¿Qué es lo grave? ¿Por qué a Dios le ofende tanto eso? ¿Por qué? Vamos a ver 3 implicaciones importantes. En primer lugar, la idolatría empaña la gloria de Dios. Empaña la gloria de Dios, oscurece el conocimiento de Dios. La idolatría esconde los atributos de Dios. La idolatría enceguece a los hombres y no deja que los hombres vean a Dios. Si yo le trajera aquí una foto de mi tío Alberto, que tengo un tío Alberto, yo traigo una foto aquí de mi tío Alberto, se la pongo aquí frente a ustedes y les digo, ¿qué piensan ustedes de él? ¿Cómo es él? ¿Qué podrían decir? Pueden describirme que tiene los ojos de tal forma, la cara de tal forma, pero de sus atributos personales, de su personalidad, ¿me pueden decir algo? No. Pero si nosotros insistimos, no, es que hay que decir algo de él, pues empezamos a inventarnos cosas. Entonces alguno dirá, pues yo por la mirada veo que eres como sospechoso. Como mueve la boca así, yo creo que él como que es una persona insegura. ¿Se han visto esas personas que son así? ¿Sí? ¿Sí los han visto? ¿Se ha visto usted al espejo? Es así. Nosotros juzgamos a la gente por las apariencias, o no las vemos todo el tiempo. Entonces llega alguien a nuestra casa, llega alguien a la iglesia y de arriba abajo, zapatos, pantalón, camisa, el pelo, la cara, y según lo que vemos de la persona, nuestra naturaleza humana empieza a dictaminar juicios, a decir, no, esta persona se ve como
Hay algo en él que me da desconfianza, siento una mala energía. No siento de Dios acercarme. Somos así. Nuestra naturaleza humana hace que nos guíen nuestros ojos, nos dejamos llevar siempre por las apariencias. ¿Cuál es el dicho que nos enseñan? Siempre, la primera impresión es la que vale, ¿cierto? Entonces, de pronto muchos, incluso viéndome aquí predicando, ya empezamos a hacer juicios de valor, no, pero este es muy joven, este que va a saber, este que no. Somos así, es verdad. Ahora, si esa es nuestra condición caída, pecaminosa, que juzgamos siempre las cosas según nuestros prejuicios, ¿cuánto más con Dios? Entonces, vamos a decir, no, yo creo que Dios no debe enojarse tanto con la idolatría, no veo la maldad. Yo creo que Dios debe ser un Dios que no se iría contra el pecado. Yo creo que Dios debe ser un Dios que si yo le doy cierta práctica, Él me obedece. Yo creo que Dios, otra vez, nos empezamos a dejar llevar por nuestra imaginación respecto a quién es Dios, simplemente porque tenemos una imagen. Así que la idolatría empaña la gloria de Dios, no nos deja ver claramente a Dios, porque nuestra condición pecaminosa siempre juzga las cosas por las apariencias. Siempre. Si yo te dijera, por ejemplo, que Dios tiene alas como una paloma, ¿qué harías tú la próxima vez que veas una paloma? Se me aparece. ¿Qué hizo Maduro con Chávez? Se le aparece un pajarito. Nosotros somos así. Tenemos una constante inclinación a incumplir estos mandamientos. Tenemos esa constante inclinación a ser idólatras. Todos los que estamos acá, desde los niños. Toquen ustedes a un niño su programa favorito de televisión y descubrirá su idolatría. Cambien el canal en el momento al hombre, cambien el canal en el momento que están viendo el partido y descubrirá su idolatría. Cambien el canal a la señora cuando están dando la novela y descubrirá se despelucó, le tocaron su ídolo, claro. Bueno, lidiamos con ídolos, ¿no? Esta semana yo tuvo tiempo de hacer la tarea. En segundo lugar, la idolatría arruina generaciones enteras. La idolatría arruina familias. Uno de los países más hundidos en la miseria y la ruina ha sido la India, porque por generaciones ha sido un país netamente idólatra. En África, en todos los lugares del mundo donde tú ves una constante idolatría, ves constante ruina, miseria, pobreza. Eso es algo muy importante. Los ídolos que hacen los hombres no son en realidad malos, no son referentes morales. ¿Cómo así? Un pedazo de cemento pintado no te puede enseñar a ti lo bueno o lo malo. Así que tú puedes hacer delante de ese pedazo de cemento lo que te venga en gana. Encontramos dentro de la idolatría cultos paganos en los cuales participaban prostitutas, sacrificio de niños, canibalismo, un montón de cosas. Pero como el ídolo es mudo, el ídolo no dice nada, entonces delante del ídolo se puede hacer lo que sea. Los ídolos son amorales, sin moral. Como no tienen conciencia, tampoco nos pueden decir lo que es bueno o lo que es malo. En tercer lugar, ¿por qué la idolatría está mal? Porque el Señor no quiere ser conocido por estatuas mudas, sino por su palabra viva. Dios no quiere que lo conozcamos por medio de imágenes. Él quiere que lo conozcamos por medio de palabras. Las imágenes son insuficientes, las palabras son insuficientes. Pero nuestra fe no es dirigida a las imágenes, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe tiene que ver con lo que escuchamos, no con lo que vemos.
Los cristianos andamos es por lo que Dios nos ha dicho, lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y Dios quiere ser conocido por lo que dice su palabra de Él, no por lo que los hombres pinten acerca de Él. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Cuando tú te diriges a un sacerdote católico, el de la parroquia, el que sea, tú le preguntas, oye, ¿por qué tenemos aquí imágenes si la Biblia prohíbe las imágenes? Él te va a decir esto. No son imágenes, son íconos. ¿Qué? ¿Cómo así íconos? Sí. Un ícono es una representación visual de una verdad espiritual. ¿No suena chévere? Un ícono es una representación visual de una verdad espiritual. Entonces, si tú ves a Cristo allá en la cruz con los clavos crucificados sangrando, pues eso te va a mover a ti a adorar a Dios. ¿Por qué? Su hijo murió en una cruz. Parece muy buena la intención, parece muy sabia que las imágenes sean educativas, maravilloso. El problema, hermanos, es que nosotros no somos más sabios que Dios. El problema es que tarde o temprano la señora que llega a la parroquia va a terminar prendiéndole una velita pensando que ese pedazo de yeso es su Dios. ¿Y si los han visto? Le tocan los pies, besan los pies del ídolo, se echan la bendición, van y cogen agua, se echan agüita bendita. La persona siempre que ve una representación de Dios va a creer que ese Dios va a terminar mostrándose ante él. Es su ídolo. Entonces no hay ninguna forma de hacer que la idolatría sea algo respetable o algo provechoso. Resulta que aquí a este lado del mundo, hermanos, por si no lo sabían, el catolicismo cuando llegó, no llegó evangelizando precisamente a los indígenas, llegó imponiendo la fe católica. Así que por decreto del rey, los indígenas debían ser bautizados. Punto. El indígena era bautizado y venían misioneros, dominicos, franciscanos, jesuitas, y les catequizaban. ¿Cómo era que les catequizaban a los indígenas? Les decían, ok, esta cruz con este Cristo es el Hijo de Dios. ¿Entendieron? Sí. Esta mujer, aquí, el yeso, que ustedes ven, es María. Ella es la madre de Jesús. ¿Entendieron? Los indígenas, sí. Ok, de ahora en adelante, adórenlos. Adoren a Jesús, adoren a María. Los indígenas decían, bueno, sí señor, listo. Hecha la catequesis, el misionero se iba y ponían una estatua en las parroquias, se llamarían en esa época así, en los lugares donde se reunían los indígenas supuestamente a la misa. ¿Saben qué pasaba? ¿Quieren saber qué pasaba? Resulta que los indígenas venían a la misa supuestamente, se escuchaban ahí que hablaban de Dios y eso, se mostraban frente a María y frente al crucifijo de Jesús y se iban. Tiempo después, los mismos misioneros católicos se dieron cuenta que los indígenas traían figuras de sus dioses y los ponían detrás de María y detrás del crucifijo. ¿A quién estaban adorando ellos? A sus mismos dioses. Porque el ídolo no es suficiente con bajarlo del altar. Principalmente el ídolo hay que sacarlo de acá, del corazón. El ídolo está arraigado aquí, acá. Ahora, hermanos, como les estaba explicando, el primer mandamiento es diferente al segundo mandamiento en esto. Escucha, el primer mandamiento nos habla específicamente de la adoración a dioses falsos. El primer mandamiento prohíbe adorar a otros dioses, a dioses falsos. El segundo mandamiento nos está advirtiendo de una falsa adoración al Dios verdadero. Adorar a Dios de verdad, de una manera falsa. ¿Cómo así? Pues hermanos, esto es muy importante porque resulta que yo no puedo adorar a Dios como a mí se me ocurra. Yo no puedo adorar a Dios como a mí me parezca. Yo solamente puedo adorar a Dios como Él manda. Tal vez en mi mente, en mi corazón, me parece que yo debo llevar a la iglesia un poco de sal y regarla. Y esa es mi adoración. Pero Dios no mandó eso. Tal vez en mi mente yo pienso que debo sacrificar un animalito y traerlo. Pero Dios no pide eso ahora. Tal vez yo pienso en mi mente que debo hacer esto o esto o aquello, pero es que no es como a ti se te ocurra, es como Dios diga.
Así que este mandamiento nos advierte de adorar a Dios de cualquier otra manera que no sea como Él ordena. Dios ha dicho cómo debe ser Él adorado, no como yo quiera, como Él manda. Entonces, como hace 8 días pasó, cuando hablamos de idolatría, uno siempre se imagina a un indígena por allá, en la selva, en la jungla, adorando una piedra y postrándose. Uno habla de idolatría y la gente inmediatamente piensa en la procesión de Semana Santa. Uno habla de idolatría y la gente inmediatamente piensa en el divino niño, piensa en estas cosas. Hermanos, la idolatría va más allá de eso. Nosotros como cristianos hemos violado muchas veces ese segundo mandamiento cuando adoramos a Dios como a nosotros nos place y no como Él ordena. Hay unos videos en internet. Yo hace mucho tiempo no veía esto, la verdad, porque hace tiempo abandoné todo ese tema de la apostasía y eso en las iglesias cristianas. Pero yo quedé aterrado de ver lo que hoy día están haciendo en las iglesias, las funciones que están de moda. Entonces vemos la unción de la escoba. El pastor coge, reparte escobas y el que tenga la escoba, ese se lleva la unción. La unción de los maíces, el pastor tiene unos maíces al año, el que coja los maíces recibe la unción de los maíces. Tenemos la unción de la patada. El pastor va, patea a una persona y la persona recibe la unción de la patada. Tenemos la unción de la cachetada, tenemos la unción del agua, con una manguera, un pastor que chorreaba así agua a la gente y así los ungía. Tenemos una unción que me pareció particular y era la unción del vómito. Cogió el pastor a un individuo, le abrió la boca, llegó con un agua, él, y dijo, recibe, en la boca. Parece escandaloso, ¿no? Nos parece escandaloso, ¿cierto? Hermanos, eso es lo que está de moda en las iglesias, esta falsa adoración a Dios. A alguien se le ocurrió que en la iglesia teníamos que tener danzarinas, personas que bailaran dentro de la iglesia, y en su momento también nosotros pensamos que eso estaba bien, hasta que leímos la Biblia. En su momento alguien pensó que estaba bien que la gente a la hora del culto se alborotara y levantara las sillas y se quitara la ropa. Nosotros también creíamos eso, hasta que leímos la Biblia. Nosotros pensábamos que era normal que la gente entrara y nos vieran a todos hablando en un idioma extraño, que nadie entendía nada, y nos parecía que eso era normal, pero leímos la Biblia. Nos parecía normal que la alabanza durara 80 minutos, hora y 20, pero que la predicación durara 20 minutos. Nos parecía normal, pero leímos la Biblia. Dios prohíbe que hagamos cualquier cosa que Él no ordena. Si Dios no lo ordenó, no lo hagamos. No lo hagamos. De pronto a alguien le puede parecer que es más instructivo poner una película, porque es que la gente con la predicación se duerme. No lo culpo. No lo culpo, no lo culpo. Sin embargo, no puedo poner la película. No puedo poner aquí los actores que le hagan mímica para que lo mantengan entretenido a usted. No puedo porque Dios no lo ha ordenado. Así que, hermanos, este segundo mandamiento también nos enseña a nosotros un principio regulador de la adoración. Un principio regulador de la adoración es esto: adoras a Dios como Él te manda. Punto. Adoras a Dios como Él te ordena. Punto. No como a ti se te ocurre. Adoras a Dios en los términos que Él manda, no como a ti se te ocurre. Porque si adoramos a Dios según nuestra imaginación, terminamos convirtiéndonos en aquellos que aborrecen a Dios. Queriendo adorar a Dios, aborrecen a Dios. El problema más grande en Israel no era necesariamente que la gente adorara a otros dioses. El problema principal era que adoraban al verdadero Dios de una manera errada, de una manera torcida. Le hacían altares al Dios que es invisible. Y Dios se ofendía profundamente con eso. Nosotros hacemos lo mismo cada vez que adoramos a Dios de nuestra manera. Ahora, como vimos hace 8 días, hermanos, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Todos los días levantamos un ídolo nuevo. Si lo tumbamos, ya rápido estamos levantando el otro. Constantemente estamos levantando ídolos. Y vivimos adorando a nuestros ídolos. Vivimos adorando a nuestros ídolos. Ahora, producto de que nosotros adoramos ídolos, hacemos nuestra vida miserable. Miserable.
Tan miserable es nuestra vida cuando adoramos ídolos, como es miserable la vida de las personas que se postran frente a una piedra y frente a un palo. Ellos merecen lástima, nosotros también. Cuando adoramos a otras cosas por encima de Dios, también merecemos ser mirados con lástima. Estamos actuando con locura, estamos actuando de manera absurda. Ahora, hermanos, ¿cuál es la buena noticia? Ya descubrimos que somos idólatras. Ya descubrimos que adoramos a Dios como a nosotros se nos ocurre. Ya descubrimos que hemos violado también el segundo mandamiento. Tal vez usted pensó, yo no. En el segundo, porque yo vengo de una familia cristiana donde jamás mis padres pusieron una virgen, pusieron un santo, jamás. En mi casa nunca pasó eso. En tu casa no. En tu corazón sí. En tu casa no, pero en tu corazón sí. Ahora Dios, por ser tan grande, tan hermoso, no puede ser representado de ninguna manera que nosotros podamos siquiera imaginar. Dios es inimaginable. Es tan hermoso que su hermosura es inimaginable. Por eso la idolatría es un pecado tan grave, porque también atenta contra la hermosura de Dios, contra la belleza de Dios. ¿Cómo se siente usted si yo cojo un dibujo acá, cojo un papel, perdón, y hago un dibujo de su cara, con lo mal dibujante que soy, y digo, esta eres tú, mira, quedaste igualita? ¿Cómo te sientes tú? Oiga, respete, ¿no? Una caricatura. Claro, Dios también se ofende cuando hace una caricatura de Él, y Él es infinitamente más hermoso que nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuál es la salida de la idolatría? Ya sabemos que somos idólatras, ya sabemos que violamos el primero, el segundo, y tranquilo que de ahí para allá hemos violado todos los mandamientos. Usted y yo también los hemos violado. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo descubrimos la salida de la idolatría? Hermanos, escuchen esto, esta frase. La adoración fue la que nos llevó a la idolatría. Y es la adoración la que nos va a sacar de la idolatría. Se lo repito. La adoración nos llevó a la idolatría, pero la adoración nos va a sacar de la idolatría. Por adorar nuestros ídolos nos convertimos en idólatras. El problema de la adoración, el problema es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra adoración. Porque si dirigimos nuestra adoración al único Dios vivo y verdadero, dejaremos de ser idólatras. ¿Cuál es la principal causa de idolatría en los creyentes? En un creyente como los que estamos acá, ¿cuál es la principal causa? La principal causa de idolatría es la falta de adoración. Tú eres idólatra y yo soy idólatra porque no adoramos a Dios. Por eso. Bueno, ¿y cuál es la principal causa de que no adoremos a Dios? Pues la falta de amor a Dios. Si tú amaras a Dios, adorarías a Dios y no tendrías ídolos. Bueno, ¿y cuál es la principal causa de que no amemos a Dios? La principal causa de que no amemos a Dios es la falta de conocimiento de Dios. Como tú no conoces a Dios, no lo amas. Cuanto más conoces a Dios, más lo amas. Cuanto más lo amas, más lo adoras. Cuanto más lo adoras, dejas totalmente de idolatría. ¿Sí descubren? Sí pueden entender, perdón, esta cadenita. El conocimiento nos lleva al amor, el amor nos lleva a la adoración nos saca de la idolatría. Eso es algo como matemático, hermanos. Si juntamos el verdadero conocimiento de Dios, conocer a Dios de una manera viva, verdadera, real, conocemos la doctrina, conocemos al Dios de la Biblia. Si amamos a ese Dios, si le sumamos a ese amor a Dios y le sumamos a eso verdadera adoración, vamos a ser cero idolatras. Esta es la suma, esta es la ecuación. Verdadero conocimiento más verdadero amor más verdadera adoración igual cero idolatría. Estas tres cosas sumadas dan cero idolatría. ¿Conoces a Dios? Amas a Dios. Amas a Dios, adoras a Dios. Adoras a Dios, no eres idólatra. La salida es fantástica. Ahora, ¿qué es la adoración? Porque para las personas que de pronto necesitan por primera vez adoración, ¿qué es adoración? De pronto hasta hoy escucharon esa palabra. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es? Bueno, hermanos,
esta palabra es amplia y hay que aplicarla a 3 esferas de la vida. Eso es muy importante. Para nunca se nos olvide qué es la adoración. La adoración, cuando hablamos de adoración, nos estamos refiriendo a 3 aspectos o 3 formas diferentes de la adoración. En primer lugar, toda nuestra vida es una constante adoración. Toda nuestra vida es una constante adoración. Su adoración no terminó cuando se acaba el culto. Su adoración continúa. Y mañana lunes usted también va a estar adorando a Dios. ¿Cómo? Un cristiano va a adorar a Dios con su gratitud durante la semana, su confianza en el Señor, su dependencia de Dios, su comunión, su relación personal con Dios, su obediencia a Dios, su servicio a Dios y a los demás, en la evangelización, en su trabajo le va a servir a Dios, en cómo trata a las personas va a adorar a Dios. Toda la vida del cristiano es una vida de constante y constante y constante adoración. Ese es el primer concepto acerca de la adoración. El segundo es que nuestra adoración es lo que hacemos acá el domingo. Lo que hacemos acá el domingo es adoración. ¿Cómo así? Venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, escuchar la predicación, cantarle al Señor, dar las ofrendas, compartir como hermanos. Eso es adoración. Todo lo que llamamos en teología la liturgia, que no es una palabra católica. Los católicos la secuestraron, pero no es una palabra exclusiva de catolicismo. La liturgia se refiere a todos los elementos que componen el culto cristiano. Eso es la liturgia. Ahora, por último, adoración es lo que tú haces allí sentado. Adoración es lo que tú estás haciendo allí sentado. Tus canciones, cuando son elevadas al Señor. Tu acción de gracias, cuando confiesas tus pecados. Toda tu alabanza, la música, eso es adoración. Ahora, adorar a Dios, al único Dios vivo y verdadero en toda nuestra vida, el domingo en la mañana y en nuestra devoción personal acá, eso es verdadera adoración. Ahora, ¿cómo es posible la adoración sin conocimiento? ¿Es posible la adoración sin conocimiento? No, no es posible. No es posible que tú quieras adorar a Dios si no conoces a Dios. Vas a terminar adorando a otro Dios diferente al Dios de la Biblia. Así que nosotros, hermanos, cuando estamos aquí reunidos, el domingo en la mañana, venimos a adorar al Señor. Pero hay algo que es muy importante, hermanos, que nosotros como que muchas veces pasamos por alto. Escuchen esto. Cuando venimos nosotros a darle adoración a nuestro Dios, Dios está aquí. El Señor se reúne con nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra se congrega con nosotros los domingos. Cuando yo leí esto, la primera vez que lo leí, honestamente, a mí me empezaron como a temblar las piernas. Porque el Señor no solamente viene a hablarnos a nosotros, el Señor también viene a escucharnos. El Señor escucha la oración. El Señor escucha los pensamientos que tienes en este momento. Ahora, hermanos, por eso para un pastor es tan delicado ponerse a predicar la Biblia. ¿Por qué? Porque la está predicando delante del mismo Dios. Si en esta fila de acá, que nunca la llenan, no sé por qué, pudiéramos traer a Paul Washer, a John Piper, a Sproul y al doctor John MacArthur, hermano, yo estaría aquí frente a semejantes predicadores, yo pues honestamente, no, qué triste, que Dios los ayude a ustedes y me ayuden a mí, ¿cierto? Porque no dice son hombres de Dios que conocen la palabra, y si uno se descacha en medio versículo alguna cosa, uno sabe que delante de Dios es la palabra. Pero hermanos, no viene MacArthur, no viene John Piper, no viene Paul Washer. El mismo Señor Jesús está escuchando este mensaje. Así que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo. Mucho cuidado, porque Dios me va a pedir cuentas de cada palabra que le estoy diciendo a usted. Ahora, no solamente me va a pedir cuentas a mí de lo que yo le estoy diciendo a usted,
le va a pedir cuentas a usted de cómo escuchó lo que yo le dije. Mirad cómo oís, dijo el Señor. Miren cómo oyen. Porque si usted viene a la iglesia porque le toca, porque está obligado, y para usted es una tortura y un suplicio estar en esta reunión. Si usted está sufriendo por lo que le estoy diciendo, si está mirando el reloj esperando que se acabe rápido esta reunión, está aborreciendo. Está aborreciendo. ¿Cómo va a estar usted toda la eternidad en el cielo con un Dios al que no soporta 2 horas el domingo? ¿Cómo va a estar usted en el cielo una eternidad con un Dios que no tolera un domingo por la mañana? Arrepiéntase. ¿Cómo escuchamos nosotros? ¿Cómo está usted escuchando esto que le estoy diciendo? Dios también le va a pedir cuentas a usted por cómo recibió lo que yo le estoy diciendo. Así que delante de Dios estamos, hermanos. Es en serio. Dios le está escuchando a mí. Dios también lo está escuchando a usted. ¿Con qué corazón vino aquí a la iglesia hoy? ¿Qué busca usted? Como le dijo el Señor Jesús a los discípulos, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Qué buscas tú de Jesús? ¿Qué quieres de Él? ¿Lo quieres a Él o quieres lo que Él da? Porque lo que Él da, todo el mundo lo quiere. Pero ¿quién es Él? ¿Quiénes quieren realmente a Jesús? No lo que Él da. Eso es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y el que no lo es. El que adora realmente a Dios y el que no lo adora. Tremendo, ¿no, hermanos? Esto es serio. Venir a la iglesia es algo serio. Nosotros les insistimos que lleguen a las 9. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical y después de que usted escucha las verdades de la escuela dominical, usted se llena de motivos muy gloriosos para adorar al Señor mientras cantamos. La falta de amor en nuestras canciones refleja un poco que conocemos a Dios. Si usted conociera más a Dios, amaría más a Dios, le cantaría mejor a Dios, le serviría mejor a Dios, disfrutaría más el domingo. El domingo sería para usted una delicia, delicioso. Hay 2 palabras que a mí me suenan absolutamente dulces. La primera de ellas es Jesús. Esa palabra suena absolutamente dulce, hermano. La segunda palabra es domingo. No, ya. Absolutamente dulce el domingo en la mañana. Ahora, hermanos, cuando Dios le quita a los hombres la idolatría para poner su verdadero conocimiento en ellos, cuando Dios le prohíbe a los hombres ser idólatras para que lo adoren a Él, ¿Dios qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo Dios? Dios está haciendo esto. Es como si usted, como papá, ve que su hijo se quiere comer una serpiente. Y usted como padre reacciona y dice, no, ¿qué haces? Suelta eso. Yo te doy comida, yo soy tu papá, te doy un pescado si quieres. Esa es la figura que tenemos aquí adelante. El hombre empecinado en comerse una serpiente que lo va a morder, que lo va a hacer daño, va a luchar contra la serpiente tratando de comérsela, pero la serpiente lo va a ir a él. Y tenemos a un Dios diciéndole, no hagas eso, suelta tus ídolos, despréndete de ellos, conóceme a mí. Eso es, hermanos, como un padre, el Señor hablando de los hombres. Otra vez, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son un castigo para los hombres, son una bendición, son una prueba de que Dios nos ama, porque si Dios no nos amara, nos dejaría que andáramos en nuestro pecado y nos destruyéramos, nos dejaría comer de la serpiente, pero Dios nos ama. Ahora, hermanos, ya para terminar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo está usted seguro de que el Dios al que usted adora es el Dios de la Biblia? ¿Cómo? Pues es que yo no hago imágenes. No haces imágenes, pero no conoces al Dios de la Biblia. De pronto el Dios al que tú crees adorar es el Dios de la Biblia, pero adoras a un Dios hecho según tus criterios, según tu propia imaginación, no al Dios de la Biblia. ¿Cómo sabemos que realmente estamos adorando al único Dios verdadero? ¿Cómo lo sabemos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque los musulmanes también creen que adoran a Dios y no son nuestros hermanos musulmanes.
porque ellos no adoran al Dios vivo y verdadero. Los judíos también dicen que adoran a Dios, pero ellos no son nuestros hermanos, tampoco. Los testigos de Jehová también dicen que adoran a Dios, pero adoran a otro Dios diferente. No podemos llamarlos nuestros hermanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace realmente la diferencia entre la verdadera adoración y la falsa? Entre el Dios vivo y los dioses falsos. ¿Cuál es el punto de quiebre en todo esto? ¿Sabe cuál es el punto de quiebre? Cristo. Dios sí ha hablado. Ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Has escuchado la voz de Dios en su palabra? ¿Tú sigues a Jesús? ¿Eres cristiano? ¿Eres seguidor de Cristo? Si no sigues a Cristo, no vas a seguir a Dios. No vas a seguir al Padre, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no estás siguiendo a Cristo, no vas a encontrar al Padre. Si no estás siguiendo a Cristo, tú sigues todavía en la idolatría, en la dureza de tu corazón. Todavía no le perteneces al Señor. Si no eres de Cristo, no conoces al Dios vivo y verdadero. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre conocer a Dios y no conocer a Dios. Ahora, hermanos, si yo puedo ver mi maldad y mi pecado, pero al mismo tiempo puedo ver a mi Redentor en la cruz muriendo por estos pecados de idolatría que yo he cometido y que sigo cometiendo, entonces voy a encontrar alivio. Y he comenzado a adorar a Dios de la manera que Él pide. Porque lo primero que Dios manda es que los hombres miren a Cristo. Por eso no quiere ídolos, no quiere imágenes, no quiere estatuas, porque quiere que los hombres miren solamente a Jesús, el Hijo de Dios. Así que es hora de dejar de mirar a todas partes, y mirar la cruz, mirar el Calvario, y ver a Cristo allí sufriendo. Y mirando a Cristo, recibiendo el perdón por nuestros pecados, confiando en Él, que Él perdona nuestras maldades, depositando nuestra confianza en Él y siguiéndolo a Él, hemos empezado a despojarnos de la idolatría y a adorar al único Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Amén. Esta semana, seguramente usted, si puso atención al sermón de hace 8 días, o tal vez esta semana le pase, usted se va a dar cuenta de todos los ídolos que tiene. Y el Señor los va a poner en la cara. Y espero y mi oración que sea así. Que Dios pueda, por medio de lo que hemos aprendido, revelar a usted todo lo que tiene en su corazón, así como lo ha hecho conmigo. Y honestamente, cuando uno mira la ley lo gasta a uno. Porque uno se da cuenta de que uno es muy sucio, uno es muy pecador, uno es muy idólatra. Y la ley tiene la característica que como que aviva el pecado, por así decirlo. Como que aquellos pecados que están ocultos en nuestro interior, cuando la ley es expuesta, salen a la luz. Como cuando usted para en una habitación y el polvo se levanta por toda la habitación. Así es cuando se predica la ley. Cuando se están predicando los 10 mandamientos, se empieza a ver toda su maldad, toda su podredumbre. Pero así como cuando el polvo se levanta, agua para refrescar la habitación, así es la gracia del Evangelio. Así que, hermanos, no se vaya simplemente sabiendo que usted es un idólatra perdido, pecador, aborrecido, no se vaya pensando en eso. Acérquese a Cristo en esta mañana, confiésele sus pecados, deposite toda su fe en Él. Ama al Señor en esta mañana, conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo, amará a Cristo, amando a Cristo, adorará a Cristo. Es que no me he presentado a Cristo, te lo presento en esta mañana. Cristo es el Hijo de Dios que murió por los pecadores para darle vida eterna. Y todos los que ahí vienen no son echados fuera, ninguno es despreciado. Tú también eres bienvenido, que hayas pecado muchas veces contra Dios, aunque hoy mismo hayas pecado contra Dios, aunque en este momento estés pecando contra Dios. El Señor es grande y rico en misericordia para perdonarte. Invito a que vengas a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.